Buenas noches. Qué bueno que están aquí en medio de este rico calor tropical. Amén. Cuando yo venía orando y dije, Señor, a ver cómo está ahí el auditorio, pero creo que lo único que nos va a hacer falta es el mar, porque todo lo demás ya lo tenemos, ¿verdad? Gracias a Dios. Pues saludamos a todos los que vienen a esta reunión, a los que nos visitan por primera vez, a los que están conectados por medio del internet. Les mandamos un afectuoso saludo. Y bueno, en esta noche yo quiero hablar de algo que todos ya sabemos. Ahí voy a usar un texto que ha sido predicado, no sé, millones de veces. Hay cantos basados en este salmo, el Salmo 103. Lo que expresa aquí el salmista David, que está viviendo una situación muy difícil, muy difícil. Al grado tal que dice que el desánimo ha entrado en su vida de una manera pues muy significativa. Y cuando eso sucede, es difícil ser agradecido. Yo le puse el título a lo que vamos a hablar de hoy, le puse gratitud. Pero verdaderamente que es difícil en medio de las circunstancias dar gracias a Dios. No nos sale, no nos nace. Sí. Nuestra mente, todo lo que somos está condicionado a ser agradecidos y a estar contentos cuando las cosas van bien, cuando recibimos algo. Cuando las cosas van mal, es difícil dar gracias. Vivimos en tiempos muy difíciles, estamos viviendo tiempos difíciles. Y para nadie es un secreto que son tiempos difíciles porque los estamos viviendo. Unos de una manera, otros de otra manera. Pareciera como que si muchas veces cuando platico con alguien y me cuenta sus problemas, parece que piensan que ellos son los únicos que están viviendo situaciones difíciles. Y la verdad es que todos, en menor o en mayor grado, vivimos momentos difíciles. Lo que vivimos no es exclusivo de una nación, es una situación mundial. En todos los países hay problemas, en todos los países hay circunstancias que nos traen angustia. Nosotros tenemos crisis en todos los órdenes de la vida. Tenemos crisis en lo económico, tenemos crisis en la política, tenemos crisis en el asunto moral. Hay un deterioro completo de la cuestión moral. Hay crisis en el matrimonio, hay crisis en las familias. Y si esto no fuera suficiente, de manera personal, lo que estoy hablando de esa manera, que cómo nos relacionamos con otros. Pero de manera personal, tenemos frustraciones típicas que nos desaniman. A veces estamos desanimados y nadie sabe más que nosotros. Muchos de nosotros no tenemos la familia que quisiéramos. Y además hay conflictos en la familia que tenemos. Hay conflictos laborales, muchos no tenemos el trabajo que quisiéramos. Hay temor, hay inseguridad. Fíjese, el domingo yo digo, ¿cómo es esto del diablo? Yo estaba muy a gusto escuchando al pastor contándonos
las vivencias y todo este asunto, y estaba muy contento, y estaba mi esposa a un lado, y me timbró el teléfono, y como lo tengo en vibrador, yo vi un teléfono desconocido, y yo dije, pues, ¿sabe quién será? Y además, pues, ahorita no es el tiempo. Pero curiosamente, inmediatamente casi después, le timbra el teléfono a mi esposa, y yo volteo, y y veo el mismo número, y se me hizo raro. Yo dije, caray, seguramente ha de ser alguien que le urge hablar conmigo, con ella, algún familiar, yo dije, y me salí y le marqué, y resulta que era el comandante Juan Camaney, que quería que le mandara dinero, que porque si no me iban a levantar, y que me empezó a decir ahí una serie de cosas. Lo grave, mi hermano, es que me dijo por mi nombre, me dio el nombre de mi esposa, me dio el nombre de mi cuñada que vive conmigo, me dio el nombre de uno de mis hijos. Me dice, ¿quieres más datos? Y le colgué. Obviamente que eso trajo una sensación no muy agradable. Me metí y ahí estaba, y me dijo mi esposa, ¿quién es? Un amigo. Pues yo no la quise angustiar, ¿verdad? ¿Pero qué quería? Ya ves cómo son imprudentes. Pero yo no estaba tranquilo. La inseguridad es parte de nosotros, está en medio de nosotros. La lista de las cuestiones difíciles son interminables. Existen muchas razones para que nos sintamos desesperados, para que estemos desanimados. Y todas estas situaciones nos llevan a tener una actitud de ingratitud, ¿sí? Nos llevan a tener expresiones de queja. Cuando las cosas no salen como nosotros quisiéramos, actuamos de una manera que tal vez nosotros nunca pensaríamos que nos iba a desalentar o que nos iba a desanimar. Esta noche yo quiero platicar con ustedes acerca de todas estas situaciones que tal vez en alguna de ellas nosotros encajamos. Estamos viviendo de manera natural, muchos de nosotros, sensaciones de desánimo. Es natural el desánimo cuando las cosas están mal. Es natural que nos desesperemos, que estemos angustiados cuando las cosas no suceden como nosotros quisiéramos. Quisiéramos que se solucionaran rápido, hoy, ya, sin problema. Pero debemos de recordar que la palabra de Dios anima a su pueblo a ser un pueblo agradecido. Fíjese bien, un pueblo agradecido a pesar de las circunstancias. Bueno, es muy fácil ser agradecido cuando te dan $1,000,000 de pesos. ¿A cuántos le han dado $1,000,000 de pesos? Que nos pueda contar qué se siente. Pero yo me imagino que se ha de sentir fantástico, ¿verdad? Yo creo que si te lo da, aunque sea un hombre, te le dejas ir y lo abrazas y le das un beso y le dices gracias. Son motivos de agradecimiento. Nos hemos sentido muy agradecidos cuando hemos recibido aún una palabra de ánimo, ¿verdad? Alguna palabra de aprobación de alguien que queremos, ¿sí? Pero la palabra de Dios nos dice que debemos de ser agradecidos en las circunstancias difíciles. Pero hacer esto es contra nuestra naturaleza. Ser agradecidos en circunstancias difíciles es estar contra lo que nosotros pensamos. ¿Cómo es posible ser agradecido en esas circunstancias? Nos suena como algo extraño, nos suena como algo ilógico. ¿Cómo es posible eso? Eso no es posible. Mostrar gratitud en medio de alguna o de todas las circunstancias
que nosotros estamos pasando. Porque muchas veces no es solamente el problema que tenemos, se acumulan. Y luego hay expresiones como que dicen que al perro más flaco se le cargan todas las pulgas, ¿verdad? Y dices, no, ya otra cosa, ya no. Y sin embargo se te llega. A pesar de todo esto, hay un reto. Dios, de manera sutil, nos lleva a meternos en esa situación de dar gracias a pesar de la adversidad, a pesar de la adversidad. Yo quiero compartir con ustedes en esta noche dos principios que encontramos en los primeros versículos del Salmo 103, donde encontramos a un David en medio de una circunstancia difícil. Encontramos a un David que en medio de una circunstancia difícil hace un canto de gratitud, porque nosotros, los que componen, los artistas, hoy en día, cuando están desesperados, cuando están tristes, cuando están abandonados, cuando las cosas no van, hacen cantos para que todos lloren. ¿Sí ha escuchado esos cantos de tristeza, de que los abandonaron y que los llevan a tirarse y a emborracharse y a sentirse los peores? Pero David, en medio de la desesperación, de la tristeza, de todo lo que sentía, de todos los problemas, él hace un canto a Dios de gratitud. Y es lo que nos enseña David. Y aquí la cosa es cómo nos enseña estos principios, cómo los hijos de Dios pueden mostrar gratitud en medio de las aflicciones, en medio de las circunstancias difíciles de la vida. Esto que vamos a leer, el Salmo 103, es un pasaje muy conocido por el pueblo cristiano. El Salmo 103 dice así, versículo 1, dice: bendice alma mía al Señor. ¿Verdad que usted lo conoce eso? Lo hemos cantado. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Hasta aquí quiero leer. El Salmo sigue y las expresiones de gratitud siguen en lo que resta del Salmo, pero no tenemos mucho tiempo. En este Salmo, en esta fracción, pudiéramos sacar o entender lo que es la gratitud en la vida. El salmista menciona dos principios de gratitud que debemos de mantener a pesar de la adversidad, a pesar de lo que estemos viviendo. El mensaje es cómo el cristiano tiene mucho que agradecer a Dios a pesar de estar viviendo circunstancias difíciles. El salmista, podemos ver cómo se habla a sí mismo, cómo se exhorta a sí mismo en los primeros versículos. ¿Sí? Parece que le cuesta trabajo, porque es normal que te cueste trabajo, es normal que no puedas dar gracias, es normal que no sientas alegría y gratitud en medio de las circunstancias difíciles. Y por eso, de una manera natural, David se dice a sí mismo lo que tiene que hacer, lo que le cuesta trabajo hacer en esas circunstancias. En esas circunstancias, mis hermanos, de manera natural es difícil bendecir al Señor. Nosotros lo leemos y pensamos que, pues muy fácil, esto es muy fácil. Lo leemos y, qué bien el salmista, pero la verdad es que en el momento que él está viviendo eso, le cuesta trabajo bendecir al Señor.
Y por eso Él se habla a sí mismo y se dice: bendice alma mía al Señor. Se empieza a forzar. A pesar de las circunstancias, le dice a su vida: alma, tienes que bendecir al Señor. Se habla a sí mismo, a su yo. ¿Sí? David entiende que en las circunstancias en que está viviendo, él debe de reaccionar de una manera diferente, porque él va descendiendo en una espiral hacia abajo, en el desánimo, en la desesperación, en la angustia. Y lo que dice es que debe ser agradecido con Dios. Y no es la primera vez que David se habla a sí mismo. Y se dice, voy a leer los dos versículos: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él se está autoforzando a hacer algo que le cuesta trabajo. Pero les digo, no es la primera vez que él se habla a sí mismo. No es la primera vez que él está pasando circunstancias difíciles. En el Salmo 42, versículo 5, vuelve a hacer una oración igual. Está en una circunstancia igual. Y él se pregunta a sí mismo, le dice, versículo 5, 42, 5, le dice: ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí deprimida, por eso me acuerdo de ti. Mire, David está siendo bien sincero con Dios. Y él se habla a sí mismo porque él sabe cuál es su condición. Y se pregunta: ¿por qué te desesperas, alma mía? Usted se puede imaginar, o alguna vez lo ha hecho, que usted está platicando consigo mismo. Usted se pregunta y se contesta. Usted se exhorta, usted se anima. Algunas veces está usted haciendo algo y luego dice: ánimo, ánimo, sí puedo, yo sé que sí puedo. Está platicando consigo mismo, ¿verdad? Se está animando usted mismo. A veces son momentos de desesperación que dices: ¿por qué tomas esta actitud? No tienes que dejarte. Actitudes que tomamos, y estamos hablando con nosotros mismos. Aquí David le dice: ¿por qué te desesperas? ¿Había desesperación en su vida? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué te turbas? Hoy en la mañana me desperté y todavía no eran las 5 de la mañana, no sé, eran 4:30, y ahí estoy tratando de conciliar el sueño. Y le digo al Señor: Señor, ¿ya no quieres que duerma o qué? Y empecé a sentir como angustia. ¿Alguna vez has sentido angustia así, sin saber por qué? Y yo le decía: Señor, ¿por qué siento esto? Y el Señor me dijo: porque quiero que te levantes. Me levanté y fui a orar y me puse a repasar esto, que yo quería compartir esto con usted. Y pude entender esto que estoy hablando con usted en mi propia carne. ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Cuál es la razón de la turbación? Y él mismo se contesta, él mismo le habla a su alma, le dice: espera en Dios. Esa es la solución. Espera en Dios. Y está triste y le dice: pues he de alabarlo otra vez, porque a David le encantaba alabar a Dios. Y dice: no quiero sentir todo esto, yo quiero estar alegre y quiero alabar al Señor. Pero fíjese, el versículo 6 dice: Dios mío, mi alma está en mí deprimida. La depresión es algo tremendo. Pero esta manera de hablarse a sí mismo es un desafío. Es un desafío a cambiar.
Es un desafío a mirar y a tomar las cosas de una manera diferente. Es una manera de tener una actitud ante los múltiples problemas y difíciles que sean. En este salmo, David está desesperado, está turbado, está deprimido. Y él se habla a sí mismo y se dice: confía en Dios. ¿Se te olvidó confiar en Dios? A veces se nos olvida que Dios es nuestro primer recurso, y el segundo y el tercero. David se está animando a levantar su ánimo. Él solo, no hay nadie más. A veces estamos ahí solos y no está el amigo, o no tenemos confianza en nadie, y solos tenemos que levantarnos el ánimo. Y se anima a esperar en Dios. En el Salmo 103, David no está deprimido, ni desesperado, ni turbado. Sin embargo, ha caído en una actitud de ingratitud. Y hay una situación, hay un peligro, que es olvidarse de todos los beneficios que ha recibido de Dios. Cuando estamos en situaciones difíciles, nos olvidamos del pasado. Nos olvidamos de lo que Dios ha hecho. Nos olvidamos de que Dios nos ha sacado de situaciones difíciles, más difíciles de las que estamos viviendo. Versículo 2 dice: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. David se está animando a bendecir al Señor, a alabarlo, a cambiar su actitud, a tener gozo, alegría. Pero hay algo que David dice a su alma: no te olvides ninguno de sus beneficios. Esta palabra bendice, nosotros la usamos para pedirle a Dios: bendíceme. Le pedimos a Dios que nos bendiga. Pero aquí, en este caso, ese bendice alma mía no se refiere a una exclamación de petición, sino es una exclamación de gratitud, una exclamación de darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho en toda tu vida, en toda tu vida. Mira, si tú en los momentos difíciles te pones a reflexionar lo que Dios hizo cuando tú estabas pequeño, cuando tú fuiste adolescente, cuando estuviste en circunstancias difíciles, cuánto Dios te rescató de donde estabas. Cuando David le dice que bendiga al Señor, es cuando David está forzando a su alma a decirle que le dé gracias por todas las necesidades que Dios ha suplido a través de nuestra vida. Aquí hay una palabra que se usa en doble sentido: cuando Dios me bendice. Y cuando Dios me bendice es porque yo recibí algo. Y cuando nosotros bendecimos a Dios, es una actitud de bendición, de gratitud. Las bendiciones de Dios hacia nosotros es porque nosotros somos frágiles, nosotros somos necesitados. Nosotros necesitamos que Dios nos ayude siempre, en todo momento. Nosotros necesitamos que Dios nos sostenga, que Dios nos atienda, que Dios nos fortalezca, que Dios nos dirija. Y cuando Dios suple todas nuestras necesidades, decimos que Dios me está bendiciendo. ¿Cómo estás bendecido, mi hermano? No, Dios me ha bendecido de tal manera. Y siempre hablamos de lo que hemos recibido de Dios.
Mis hermanos, Dios no necesita nada de esto. Lo que sí Dios necesita es que nosotros reconozcamos lo que Él ha hecho por nosotros y que seamos agradecidos, que tengamos muestras de gratitud. Y las muestras de gratitud a Dios son más valiosas cuando en medio de las circunstancias, en medio de la adversidad, tú levantas tus manos y le das gracias. Y eso es lo que David está forzando a su alma a hacer. Bendice, alma mía, al Señor. Es una manifestación de gratitud por todo lo recibido. Bendiga todo mi ser su santo nombre. La idea con esta expresión es que Dios es merecedor de toda la gloria, de toda la honra. Que una persona pueda expresarle a Dios, alabarle con todo lo que tú eres capaz de hacerlo. Él es digno de recibir la alabanza. Mire, mientras que estábamos hoy aquí alabando al Señor, y llegó el momento en que nos decía nuestro hermano Irán, si alguien quiere doblar su rodilla, hágalo. Es una muestra de rendición, de gratitud. Sí. Aquí hay una doble bendición. Bendecir a Dios y como Dios nos ha bendecido. Y hay algo que es importante. No olvides ninguno de sus beneficios. David le dice a su alma que no se olvide todo lo que ha recibido, esos beneficios. ¿Qué son los beneficios? La palabra significa todas las cosas buenas que hemos recibido de Dios. Otra traducción dice los buenos tratos con los que Dios nos ha tratado. Cualquiera que sea la traducción, mis hermanos, el significado es el mismo. Que no nos olvidemos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Recordar todo lo que Dios ha hecho en el pasado. Aún en los momentos de tribulación y de necesidad. Porque alguien puede estar pensando, ay, pero ¿cómo voy a dar gracias que pasó esto en mi vida? Me engañaron, me hicieron y sufrí todo. Pues aún por eso, porque aquí estás. Dios siempre ha estado con nosotros. Pero el ser humano es olvidadizo por naturaleza y se olvida fácilmente de lo que Dios ha hecho y de lo que ha recibido en el pasado. Y David le dice a su yo interno, a su alma, no te olvides de todo lo que has recibido en el pasado. Porque somos propensos a olvidar. Y a veces nosotros hemos hecho algo por alguien, algún ser querido, algún amigo o algo, y después nos damos cuenta que fue ingrato, que fue malagradecido, y decimos, es que no lo puedo creer que actúe así. Si yo hice esto, si yo hice aquello, si yo le di, hice, fui, no sé. Y mira cómo me paga. La Biblia nos habla de una historia, de lo que estoy hablando. En Lucas 17, versículos 11, nos habla de unos leprosos, 10 leprosos. Los leprosos en ese tiempo eran unas personas marginadas. Eran unas personas que habían sido obligadas a vivir alejados de la sociedad. Tuvieron que abandonar sus familias por la lepra, que la lepra no es como la lepra que conocemos hoy, pero sin embargo era una enfermedad en la piel altamente contagiosa. Y no solamente era una enfermedad en la piel, sino que tenían otras muchas más enfermedades, y todas ellas eran muy contagiosas. Y ellos vivían apartados de todo mundo.
Tenían que vestirse de una manera, cubrirse completamente y no podían acercarse a nadie, no podían acercarse al pueblo. Y aquí están 10 leprosos con una, o sea, usted se puede imaginar lo que es, lo que era o lo que pudo haber sido vivir ahí, marginado, apartado, solo, abandonado, sin esperanza. Versículo 11 dice, Lucas 17:11 dice: aconteció que mientras Jesús iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia. Ellos no podían acercarse y dice que estaban a distancia. Y le gritaron porque estaban a distancia: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Dice, y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. ¿Cómo se puede imaginar usted que pudo haber sido la reacción de estas personas? En el camino, todos fueron, los 10 fueron. ¿Por qué fueron? ¿Por qué los mandó con el sacerdote? Mire, cuando un leproso era sanado, tenían que ir con el sacerdote para que certificara, para que comprobara que verdaderamente estaban limpios, estaban sanos. Y el sacerdote era el que les podía dar la autorización para poder incorporarse a la vida social. El sacerdote era el que podía dar la autorización para regresar a su familia, a su trabajo, relacionarse, platicar con todo el mundo y volver a sentirse parte de la comunidad. Y eso no es motivo de alegría. Fueron con el sacerdote, quedaron limpios. Entonces dice, versículo 15, entonces uno de ellos, al ver que había sanado, se volvió glorificando a Dios en voz alta. Esto es natural. Cuando alguien recibe un regalo como ese, la sanidad de esa manera, pues no es para menos regresar y cantando y glorificando a Dios. Fíjese, glorificando a Dios es la misma traducción de que estábamos viendo en el Salmo de bendiciendo a Dios. Aquí estaba glorificando a Dios en voz alta. No le importaba lo que los demás dijeran. Él estaba feliz, él estaba contento y fue con Jesús, dice versículo 16, cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias. No era para menos, o sea, gracias, estoy limpio, puedo regresar con mi familia, puedo regresar al templo, puedo regresar a la ciudad, puedo regresar con mis amigos, gracias Señor. Y mire, note esto. Y este era samaritano, no era judío. Jesús le preguntó, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿No fueron 10? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? Entonces le dijo, levántate y vete, tu fe te ha sanado. Hay unas cosas notables aquí, mis hermanos. La expresión de gratitud es natural, es natural. Lo que no es normal es una acción de ingratitud. Y fueron 9 que no fueron a dar las gracias.
Ni siquiera fueron. Y esto lo nota el Señor. Para Dios no pasa desapercibido la ingratitud de las personas. No pasa desapercibido. Jesús no se pone a platicar con este hombre y le dice: oye, pues no te preocupes, mira qué buena onda que ya vas a estar con tu familia. No tienes nada que agradecer, lo hice por gracia. O sea, dice: ¿y dónde están los otros 9? Lo que resaltó en Jesús fue la ingratitud. Y lo manifiesta. ¿Dónde están? Qué tremendo milagro. Era para festejarlo, claro, pero solo uno lo festejó. Como diríamos nosotros, el 10% lo festejó. Los demás no. Y esto es muy normal. Es muy normal. Yo conozco muchos casos, aquí se han dado casos de personas que recibieron milagros notables, milagros impresionantes. Y después de un tiempo se alejaron. Yo tengo en mi corazón un caso muy cercano de una niña que estaba, parecía vegetal. Yo la vi, no se movía, y les decían a los padres que toda su vida iba a estar así. Y gracias a las oraciones, gracias a la fe de sus padres, gracias a mucha gente que estuvo orando por ella, mire, hoy corre, habla. Y es un testimonio para mí, para mi vida, del amor de Dios. Pero lo triste es que se alejaron. Solamente creo que la mamá es la que asiste a una iglesia. Y es triste. La ingratitud, viéndola y siendo palpable a nuestro alrededor. Y lo que Dios quiere entre sus hijos es que sea un pueblo agradecido. Una de las normas de conducta que tienen gran valor es la gratitud. La gratitud. Desde niños se nos enseña a dar gracias, porque mire, nosotros no sabemos dar gracias, los niños no saben dar gracias. Lo triste es que hay adultos que no aprendieron a dar gracias. Yo recuerdo lo he visto, yo fui parte de eso y he visto, porque también lo tuve que enseñar a mis hijos de la misma manera, cuando alguien llegaba, algún familiar o alguien, y me daba un dulce, me daba una moneda, o a mis hijos, y yo decía, o me decían, ¿cómo se dice? Y luego, ¿qué? ¿Cómo se dice? Gracias. Si no decías gracias, era una muestra de que no te estaban educando bien. Y si tú decías a la primera gracias, luego te decían, ay, qué educadito está tu hijo. Pero si no, te volteaban a ver así como, dedícale tiempo. Pero hay algunos que no aprendieron estas reglas. Y hoy hay quien es malagradecido. Y no solamente malagradecido, sino que además es quejumbroso. De todo se queja. De todo. En la historia del pueblo de Israel, hay tantas maravillas que Dios hizo con ellos, que es difícil yo creo que es difícil ser malagradecido.
Imagínense ver las plagas, cómo llegaban las plagas y todo lo que estaba sucediendo y estar ahí el pueblo y sabía que Dios estaba de su lado. Imagínense que lo saca Dios con mano fuerte y poderosa de la esclavitud. Imagínense que abre el mar. Imagínense que está en el desierto y que llega en el día, en las mañanas llega el maná y llegan esos pajarillos como lonche, ¿verdad? En la noche una columna de fuego, en el día una nube que les cubría del sol. Y bueno, ¿qué más quieres? Sin embargo, hubo queja cuando llegó la adversidad. En Números 11, versículo 1 dice: el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor, y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira. Y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Nota importante: el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad. Esto es normal. Pudiéramos pensar, no, es que esto es normal. En la adversidad es para quejarse. No, me está yendo muy mal. No, las ventas están mal. No, mi esposo no me hace caso. No, mi hijo es esto. No, mi esposa no me respeta. No, todos nos quejamos. No, el pastor Toño diario nos promete que va a haber aire y nunca hay aire. Espero que no nos esté escuchando. Anda de viaje, pero luego está checando. De todos nos quejamos. Eso es natural, pudiéramos pensar. Es un rasgo natural en el pueblo, en la gente, en todos. Cuando las cosas no suceden, no están siendo como nosotros pensamos que deben ser, nos quejamos. Cuando la adversidad llega, nos quejamos. Y estas quejas llegan a oídos del Señor. Cuando tú te estás quejando, ellos estaban quejando ahí en el desierto. Y Dios los tenía ahí en el desierto. Pero Dios los llevaba a un lugar. Había un plan para ellos. Y a pesar de ellos y a pesar de que lo sabían, ellos se estaban quejando. La pregunta es: ¿por qué se quejan cuando están caminando en los caminos del Señor? El Señor los lleva por ahí y se van quejando. ¿Por qué se quejan al saber si ellos son su pueblo amado? ¿Por qué se quejan? Es una cuestión que Dios se pregunta. ¿Por qué se quejan después de haber visto todo lo que hice en el pasado? Las plagas, el mar abierto, el maná, las huilotas. En la gente de mucha gente somos fácilmente estamos propensos a quejarnos de todo. Pensamos que no nos debe ir mal. Pensamos que todo debe estar en orden. Pensamos que no debemos de tener adversidades. Pensamos que no debemos de enfermarnos. Pensamos que no debemos tener diferencias. Pensamos que no debemos de tener escasez. Pensamos que siempre tenemos que salir de vacaciones. Y cuando no salimos nos quejamos. Este año no vamos a salir. Pero mis hermanos, las adversidades son necesarias. Las adversidades son necesarias para formarnos, para moldearnos, para perfeccionarnos.
pero especialmente para ver qué hay en tu corazón. El salmista lo entendió perfectamente cuando clama, cuando está orando y le dice: bendice alma mía al Señor. A pesar de las circunstancias, bendice al Señor. Bendiga todo mi ser. Fíjese, todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él está consciente de lo que parece normal, de no sentirse motivado a bendecir al Señor, pero él se dice: bendícela, bendícelo. Entre sus argumentos, el más importante que le dice a su alma, le dice: no te olvides ninguno de sus beneficios. Y él también le urge a recordar todo lo que el Señor ha hecho en el pasado. ¿Y qué es todo lo que el Señor ha hecho en el pasado? Mire, el salmista le habla a su alma y le dice lo que Dios ha hecho en el pasado de una manera sencilla, concisa. Le dice: porque Él es el que perdona todas tus iniquidades. Por eso debes de bendecirlo. Eso sucedió en el pasado. Él perdona todas tus iniquidades. Le dice: Él es el que sana todas tus enfermedades. ¿A poco no lo ha hecho en el pasado? ¿Y a poco no lo va a volver a hacer? Él es el que rescata de la fosa tu vida. Mire, el salmista se está recordando a sí mismo y le está diciendo a su alma, le está dando argumentos de lo que no debe de olvidar. Él te corona de bondad y de compasión. El que colma tus bienes, tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. El salmista está hablando consigo y todo esto que le está diciendo, le dice: ¿acaso no tenemos motivos para estar agradecidos con el Señor a pesar de lo que estamos viviendo? ¿Acaso no estamos bendecidos con tantos favores? Él nos ha perdonado, Él nos ha sanado, Él nos ha rescatado de la fosa de la vida, Él nos ha coronado con su bondad y con compasión. Él está añadiendo bienes y nos está añadiendo años a nuestra vida. Él nos está rejuveneciendo como el águila. Yo le pregunto a usted: ¿acaso no estamos bendecidos con tantos favores que hemos recibido como para dejarnos abandonar y estar así como sin saber qué hacer? Es que no sé qué hacer. Es que ya no encuentro la salida. La salida está sencilla. Acuérdate del Señor. Le voy a platicar un caso de una mujer que fue abandonada por su esposo. Los abandonos de la familia son casos difíciles, trágicos, dolorosos. Cuentan que una mujer fue abandonada por su esposo, estando ella ya en una edad pues no tan joven, y le dejó la responsabilidad de criar 3 adolescentes. ¿Usted sabe lo que es eso? Ella, cuando este hombre la abandonó, ella nunca había trabajado fuera de su casa, siempre trabajó en su casa. Obviamente no sabía cómo ganarse la vida, porque su esposo era quien aportaba todo.
Y ella entró a la iglesia, a un servicio como este. Y ella en la alabanza y todo, ella estaba alabando al Señor y gritando y dándole gracias a Dios. Y el pastor, que sabía el caso, se acercó con ella, extrañado de su actitud, y le dijo: hermana, ¿se siente bien? Y ella le dijo: sí, pastor, estoy bien, gracias a Dios. Y le dijo: ¿puedo hablar con usted? Le dijo: sí. Y salieron. Y él le pregunta: platíqueme, ¿qué hay en usted? O sea, la noto pues hasta contenta. Y ella le dice que ella le daba gracias a Dios por lo que estaba pasando. Dijo: es muy doloroso, pero le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios no porque se fue mi esposo, no porque me quedé sin esposo, no porque no tengo sustento, no sé qué voy a hacer, y no sé cómo voy a educar a 3 adolescentes, pero le doy gracias a Dios. Dice: yo le doy gracias a Dios porque sé que Dios me va a respaldar, como me ha respaldado en el pasado. Dice: le doy gracias a Dios porque yo no fui la que cayó en el pecado. Yo no fui quien abandonó el pacto. Yo no fui quien engañó. Le doy gracias a Dios porque ya no voy a vivir engañada. Le doy gracias a Dios porque yo no voy a ser quien le dé una explicación a mis hijos cuando la reclamen. Pero especialmente le doy gracias a Dios porque yo no soy quien le tendré que dar cuentas a Dios de esto que pasó. Dice: yo sé que Dios me va a respaldar. Y ella le empezó a platicar situaciones de su pasado, situaciones difíciles. Y en cada una de ellas dice: yo recuerdo que fui a Dios y Dios escuchó mi oración. Y me levantó y me sostuvo. Y hoy no va a ser la excepción. Me está doliendo, no es grato, pero vine a darle gracias a Dios. Y yo no sé usted a qué vino en esta noche y en qué situación está. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Gratitud o ingratitud. 2 circunstancias que llenan nuestra vida. Problemas, desde que yo recuerdo, siempre he tenido problemas. Muchas veces he tenido 1 o 2 que resolver. Otras veces he tenido 15 o 20 y me siento abrumado. Otras veces he tenido 1 solo, pero con una dificultad tremenda. Pero Dios siempre ha estado ahí. Y yo le he ido con Él y le he preguntado: Señor, ¿por qué? Y me dice: porque te estoy formando, porque quiero hacer de ti alguien diferente. Quiero que vayas al siguiente nivel. Quiero que seas un referente de lo que es confiar en Dios. Quiero que seas una luz en medio de la oscuridad. Quiero que seas un testimonio de que a pesar de circunstancias difíciles, tú puedes darle gracias a Dios. Eso es en contra de ir en contra de la naturaleza, de tu naturaleza. Pero eso no es estar en contra de la naturaleza de Dios o de lo que Dios quiere. Eso es estar en la voluntad de Dios. Yo no sé si tú quisieras darle gracias a Dios en esta noche.
y le digas a tu alma: alma mía, no te olvides de todos sus beneficios. ¿Por qué no te pones de pie? Hay motivos para agradecerle a Dios. Tal vez tú en esta noche puedas tomar el ejemplo de esta mujer y darle gracias a Dios por lo que estás viviendo en medio de la adversidad y de la naturaleza de nuestra mente. ¿Cómo le vas a dar gracias por lo que estás viviendo? Sí, te quiero dar gracias. Gracias, Señor. ¿Por qué no abres tu boca? ¿Por qué no ahí en lo secreto también tú, si te da pena abrir tu boca, pues ahí en lo secreto habla con Dios y dile: Señor, gracias. Gracias porque has perdonado mis pecados. Gracias porque me rescataste de la fosa. Gracias porque me has bendecido, me llenaste de bendiciones, de gracia, de paz. Gracias, Señor Jesús.